Al fin tengo 3 cosas que siempre quise. Hola, me llamo Ana. Te escribo más que nada porque necesito desahogar al menos una de las tantas historias dramáticas por las que he pasado. Ojalá la puedas leer. Comprueba que es cierto cuando te dicen que debes casarte con alguien que te ame y no con alguien a quien ames. De esto ya han pasado casi 5 años, Ruth. Bella, gracias por enviar tu historia. Yo de entrada sí no me puedo morder la lengua y discrepo. El amor tiene que ser mutuo, grande, apasionado, que se note. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Desde que cumplí 16 años pensaba que salir de casa de mis padres era la mejor decisión. Y aunque era una idea arriesgada, me decidí a hacerlo en cuanto cumplí la mayoría de edad. Mi mamá es bipolar y alcohólica. Mi papá es un gran hombre y una excelente persona, pero como suele pasar, no es un buen padre. A falta de la intervención del señor productor, yo me sigo mordiendo la lengua, Bella. No creo que la definición de buena persona caiga para alguien que es bueno con todos, pero mal padre. ¿Me disculpas, por favor? Lo que pasa es que realmente Pero te entiendo lo que dices. es un tabú enorme y es un conflicto interno enorme reconocer que hay alguien que es mal padre y que por ende es mala persona. Porque es que si falla al cariño natural, si falla al deber ser, que es amar a sus hijos, sencillamente es una mala persona, pero ella no quiere meterse en esa Yo digo camisa. que sí, pero entiendo que a la sociedad se le hace difícil, como tú dices, reconocerlo, y entonces simplemente o es malo en esto o es malo en esto, pero no lo catalogan como una mala Sí, persona. Ok. le da pudor reconocer que su padre es una mala persona, pero bueno, ya nosotros lo dijimos. Y ella sigue. Aclaro que lo amo y actualmente, y gracias a mi esposo, nuestra relación padre e hija ha mejorado mucho. Siendo la mayor de 4 hermanos, traté de cuidarlos el tiempo que pude y como pude. Pero claro, no soy perfecta y sé que en muchas cosas les fallé. Con todo el dolor de mi corazón, comprendí que yo no era ni soy su mamá y no podía más con la tristeza y el estrés que vivía allí, pues pasaron muchas situaciones difíciles con el fallido intento de mi madre por autodesvivirse, el que pasara a mi abuela una mejor vida a la fuerza y otras cosas que me pasaron que con todo lo que ocurría no podía ni quería hablarle. Empecé a lastimarme a mí misma y sentía que más que cuidar de mis hermanos, ellos eran una carga para mí. Lo cual no tiene nada de malo porque pues ella no decidió tener a esos niños, fueron sus No, padres irresponsables. no, y mi cara de pesar y o de empatía o de no sé, es cuando dice que se lastimaba ella misma, porque es otro tema fuertísimo. Vivir sola o fuera de casa de mis padres fue difícil. Me metí en problemas no tan graves y hasta decidí probar y salir con una chica, porque sabía que para mi familia eso era algo que podría lastimarlos. Debo admitir que aquello no fue buena idea, pues esta chica me engañaba en todos los sentidos y lo nuestro se volvió extremadamente tóxico. Varias veces nos amenazábamos con acabarnos y nos dejábamos, rompíamos nuestras cosas, nos hacíamos promesas absurdas, o a veces ella pasaba días ignorándome aunque vivíamos en la misma casa. Eso Eso es algo pasaba. muy bajo, ¿sabes? O sea, no, es sumamente bajo. Yo entiendo que puede haber momentos en los que es mejor guardar silencio mientras la otra persona se calma o bueno, pero ignorar al ser amado en la misma convivencia, ignorar su existencia, Es muy tóxico, como se ella me misma lo hace dice. tan inmaduro. Dice que todo esto se daba cuando ella le encontraba un nuevo o nuevo amante. Yo pagaba las cuentas, le lavaba la ropa, le cocinaba y estaba siempre a su total disposición. Me partía en mil para estudiar, trabajar y atender la casa. Pasé días sin comer, pero me aseguraba de que a ella no le faltara nada. Caminaba horas porque no tenía para pasajes, pero nunca la dejé sin que pudiera salir con sus amigos. Claro que mi inseguridad me llevaba a revisarle todo, a cuestionarle todo y a empezar peleas sin sentido, pues siempre acabábamos igual. Total que un día de julio del 2020, a media pandemia, ella se fue sin previo aviso, debiéndome mucho dinero y vaciando la casa donde vivíamos. Fue una situación difícil porque en plena pandemia no nos dejó muy bien económicamente ni a mí ni al chico que compartía el piso con nosotras, Ramiro, a quien conocí gracias a ella. También como mi otro mejor amigo Mateo, quien no vivía con nosotros pero pasaba mucho tiempo ahí. Fue por esa relación que duró desde que yo tenía 16 hasta que cumplí 23 que las primeras semanas dejé de comer y no le encontraba sentido a mi vida, pues ya no tenía con quién pelear ni a quién mantener. Bella, muchos años. Muchos peos también.
Conforme pasaban los días encerrada, tirada en la cama, pensaba que si alguien supiera todo lo que aguanté en esa relación, pensaría que estaba mal de la cabeza. Pues sí, y no tiene tanto misterio decir, No, ok, estaba emocionalmente afectada, no sí. tiene tanto Y en misterio ese momento decirlo. no tuviste ayuda o herramientas y bueno, después de todo yo terminé mi carrera, pagué renta, la mantuve y la consentí. Así que cuando ella se fue tan repentinamente de un día para otro, me quedé mal. Pero decidí levantarme, buscar ropa linda, bañarme, maquillarme y salir a la calle a hacer mis pendientes, o los que se podían y nos dejaban durante la pandemia. Yo me di el lujo de rechazar varios pretendientes. Y un día en septiembre, mientras hacía las compras, noté que un chico muy alto me observaba. Era todo lo que había soñado de niña, físicamente hablando. Alto, con los músculos definidos, pero no exagerado, cabello largo, perforaciones, tatuajes, ese estilo rockero que desde siempre me había vuelto loca. Uy, no, yo iba a decir, viene a antojar, pero hablan de perforaciones y tatuajes y Ese no, sí no es del tipo del señor eso no productor. me gusta. No le hablé, pasé de largo, tomé un carrito y comencé a recorrer los pasillos del súper. Pasé por los cereales y lo vi. Sostenía una caja, la observaba y volví a colocarla en su lugar. Avancé al pasillo de champús y ahí estaba de nuevo, segundos después que yo. Así que pasaron varios minutos que yo sentía que estaba detrás de mí hasta que entré en pánico y me dije a mí misma, si no le preguntas ahorita mismo qué es lo que quiere y le exiges que se aleje, al salir él te va a hacer algo. O sea, como que le gustó pero le dio miedo. Me armé de valor y con mi escaso 1,60 m de altura me paré frente a él y le exigí una respuesta. Él se puso nervioso, se bajó el cubrebocas y si antes me había gustado, terminé por derretirme. Él se presentó conmigo, me dijo que se llamaba Roberto. Me dijo que le gustaría invitarme a un café sin saber mi nombre. Claro que no puse mucha resistencia. Solo dejé ahí mismo el carrito del súper con las compras y salí corriendo con él a tomarme un café. Caminamos rumbo a mi casa como una hora, pues estaba algo retirado y no me importaba. No me importaban ni los tacones, ni el calor, ni la distancia. La plática era amena y natural. Yo no quería llegar a casa. No quería que aquello terminara. De la nada él preguntó qué cenaría. Se me había olvidado que me tocaba hacer la cena, pues mis amigos me esperaban con el súper. Me quedé pensando y como no respondí, él se ofreció a comprarme tacos para cenar en mi casa. No me negué y tampoco me negué a llevarlo a la casa, pues aunque él medía como 2 metros de altura, mis amigos eran fuertes y no permitirían que me hiciera nada. Además, él no sabía en ese momento si yo vivía sola o no, así que si quería hacer algo en mi casa, el sorprendido sería él, y así fue. Pasamos por tacos y él estuvo un poquito pensativo con el hecho de que yo pidiera 2 kilos de carne árabe, pero no preguntó nada, pasamos por cerveza y refrescos, él siguió sin preguntar quién más vivía en mi casa y nos fuimos. La plática nos envolvía tanto que sin darnos cuenta llegamos a mi casa, abrí la puerta y mis amigos inmediatamente me recibieron. Yo había ignorado el celular. Roberto se quedó un momento paralizado al ver a 2 hombres altos, robustos y barbones muy rockeros mirándolo feo. Pero él tenía una vibra increíble. Podía hacer reír a cualquiera y venderle piedras a quien fuera. Así que el momento tenso no duró sino unos segundos, los hizo reír y para mi sorpresa, porque mis amigos son muy reservados, comenzaron a platicar como si tuvieran años de amistad. Cenamos rico, jugamos cartas, tomamos cervezas y aunque se veía como algo sacado de una revista de rock, en cuanto una cumbia se coló a la playlist, me invitó a bailar. O sea, el rockero Roberto bailando cumbia. Me perdí en ese momento y terminó robándome un beso. No me percaté cuando nos quedamos solos. Aquella noche no me importó que yo lo acababa de conocer y que no hubiera estado antes con un hombre. Y tampoco me importaba, Caramba, pero la chica va a lo que va, ¿no? tampoco me importaba si no volvería a verlo. Ese hombre me encantaba, me había robado el corazón en unas horas y pasó de todo. Pasemos a el resto. En medio de todo, muy natural, me preguntó si yo quería ser su novia. No lo pensé 2 veces ni pensé en las consecuencias, solo le dije que sí. Al día siguiente él se fue a su trabajo y yo me sentía triste pensando que no volvería a saber de él. Pero por la tarde ahí estaba frente afuera de mi casa para no irse jamás. Ese fue el inicio de una muy buena relación. Esa misma semana se mudó con nosotros. Éramos amigos, cómplices, teníamos muchas cosas en común. Se adaptó a mí y a mis amigos, salíamos a cenar a buenos restaurantes, íbamos de compras, al cine. Cada que podíamos nos escapábamos a algún bar a escuchar una banda de rock mientras disfrutábamos unas cervezas. Hacíamos reuniones con amigos, jugábamos cartas, juegos de mesa.
Para mí era un sueño y así pasó ese primer año, hasta que ocurrió la pérdida de nuestros gemelos. Él anhelaba ser papá. Era un deseo que tenía muy claro, muy fuerte y muy presente. Chocábamos un poco, pues a mí me había costado mucho terminar la universidad sin apoyo de nadie. Me había costado tener una buena estabilidad económica. Me gustaba pasear, comprar, viajar, y él tenía muy claro que si tenía un hijo quería que creciera sano junto a su mamá. Pese a las diferentes opiniones, me embaracé. Yo decía que si era con él podía renunciar un tiempo a mis sueños. Estábamos felices cuando el médico nos dio la noticia de que iban a ser dos. En aquellas fechas estábamos buscando un local para poner un negocio, una casa más grande para el bebé, nosotros y mi amigo, que como no tiene más familia en la ciudad, siempre está conmigo como si fuera mi hermano. Resulta que todo iba muy bien, pero pasamos un coraje muy grande con una señora que nos iba a rentar una casa y con eso fue más que suficiente. Ese día comencé a tener hemorragia y dolor. Me puse mal y después de una noche en el hospital regresamos con el corazón roto, los brazos vacíos y un gasto muy grande en la cartera, pues aunque los doctores lo intentaron, no pudieron hacer mucho por mis bebés. Después de eso analizamos las opciones. Él dejó la universidad, pues la tristeza que sentía no lo dejaba concentrarse. Decidimos que lo mejor era irnos a su casa en un pueblito lejos, a 4 horas de donde yo había crecido. No me dolía mucho dejar atrás nada, pues no tenía una buena relación con mi familia. Y mi trabajo podía hacerlo donde fuera, así que no me importó nada. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos. Mi amigo se fue también a esa ciudad a vivir cerca de nosotros. Pero ahí fue donde todo cambió. Yo me esforcé por encajar en lo que pude. Siempre fui muy payasa con el, ah, es que no comprendía la palabra porque aquí en Colombia es diferente. Es como quisquillosa. Siempre fui muy con el polvo, el humo, los animales del campo. Era mamona con todo y melindrosa para comer, pero aprendí a comer de todo, a cuidar borregos, a hacer tortillas a mano, a prender la lumbre en las tierras de labor y seguí ejerciendo mi profesión. Oye, ¿cómo se dice, mi amor? Mamona, Eso. eso mamona. Y como ella es de México, sí va a entender Sí, claro. esa frase y esa referencia de Dana Paola. Pero claro que no pude adaptarme a todo. A veces prefería darle dinero a sus tías que estar metida en la cocina donde no me adaptaba del todo con ellas. Prefería estar con él, con mi pareja, tomando cerveza y jugando cartas, con sus tíos y sus primos que haciendo labores de casa. A su familia empezó a pesarles que yo lo mantuviera y que además estuviera mayormente en la casa, que me fuera bien en el trabajo, que le pagara sus cosas y claro, que él me ayudara en casa mientras yo salía a ver a mis amigos. Les molestaba si él me acompañaba a mis citas de trabajo, si me ayudaba, si me esperaba en el coche. Él nunca pudo ni supo defenderme de su mamá. Si su mamá tenía un mal comentario de mí, él solo decía, sí, mamá, ya yo lo hablo con ella. A lo que, claro está, yo solita sí me defendía y le pedía a la señora que no se metiera de la manera más amable posible. A mis clientas y vecinas nuestra historia les parecía de cuento. Siempre juntos, siempre felices. Ellas no veían esas pequeñas diferencias que poco a poco nos rompieron. Y tampoco yo se las contaba, porque los trapos sucios se lavan en casa. Pasaron muchas cosas que nos hicieron acabar el amor que teníamos. Entre ellas, cuando su hermano le mandó dinero para un negocio y Roberto se lo gastó en tonterías. Empezamos a pelear, pues yo soy muy exigente con los negocios y el trabajo, porque sabía que no había otra manera de salir adelante. Además, me daba mucha pena quedarle mal a su hermano, pues era mucho dinero. No entendía cómo podía jugar con ese dinero por las noches y darle largas con lo del negocio. Resulta que también le dio dinero a su papá porque es herrero para que hiciera las protecciones para el local. Se lo dio a pesar de que yo le rogué que no lo hiciera, pues su papá tenía mala fama de no entregar sus trabajos y quedar debiendo dinero. Y así pasó. Nunca nos entregó ni dinero ni protecciones para el local. Terminaba manejándolo todo yo. Si había que buscar albañil, yo lo buscaba. Si había que vender algo, lo vendía yo. Comprar algo, lo compraba yo. Y él nada que conseguía trabajo. Hasta que le dije que si él no se iba al campo a trabajar, lo haría yo, aunque me costara aprender. Solo así en ese punto se fue a trabajar. Y no es que nos faltara dinero. Su sueldo era mínimo, pero por lo menos ya no le daba yo para su. O sea, empezó a ingerir muchas bebidas hidratantes de estas que marean. Todo eso para su familia estaba mal, pues yo ganaba muy bien, pero si lo mantenía, también estaba mal. Simplemente yo quería que él hiciera algo de su vida y que sus papás dejaran de hablar, pero yo nunca fui lo que ellos querían para él.
En varias ocasiones, él me pidió que me quedara en casa a tiempo completo a atenderlo, pero yo pensaba en que me había costado mucho mi carrera. Me había costado tiempo y dinero para estar encerrada haciendo de comer, con lo que nos alcanzaba para su sueldo tampoco era suficiente. Trabajé duro para consentirlo en lo que pude. Le compré la consola que quería, los carros que le gustaban para su colección, pero nada era suficiente, y él empezó a tomar cada vez más y más. More, pero ese sí es el hombre que tú quisieras de tu consola ahorita que sale en junio, Ay, yo y tus quiero. carritos, ese sí se lo puedes presentar a Daniel. Pero era ella la que le compraba a él, ¿no? Es cierto, no Por necesitas una eso, mujer no, no, así en tu no. vida. Era ella la que le compraba a él y el otro, ay, no, no trabajo porque tengo perforaciones y tatuajes. Me van a funar, fúnenme, acábenme, Acábenlo porque esta vez sí se lo merece. fúnenme. Un día, de la nada, me pidió que nos fuéramos a Estados Unidos de ilegales. Su hermano le ayudaría a conseguir trabajo. Al principio dije que sí, pues lo amaba y daba todo por él. Salíamos a donde él quería, cuando él quería. Aquellas salidas a la feria del pueblo nunca fueron de mi estilo, ni eran para lo que yo me había esforzado tanto, pero yo lo amaba con locura. Me olvidé de los restaurantes elegantes, de los cafés románticos y no me importaba. Lo defendía cada que su papá lo insultaba, pues él carecía de carácter con sus papás. Y yo sé que los padres, sea como sea, merecen respeto, pero también sé que no es bueno permitir que nadie te baje la autoestima, pues crecí sintiendo que yo nunca fui suficiente. Ver a su papá decirle insultos como pendejo, idiota o inútil me dolía en el alma y no podía permitirlo. El señor me evitaba todo lo que podía, ni los buenos días me daba. Siempre he tratado de ser buena persona, mansa pero no mensa. Y eso le ha dado mucha paz a mi vida, así que su saludo o su aprobación no me interesaba. ¿Qué podía importarme la opinión de alguien que no era capaz ni de cumplir con su trabajo o con su matrimonio? En fin, al pasar los días sentía que aquella idea no era lógica. No nos faltaba nada en México. Podíamos darnos el lujo de irnos un mes de vacaciones sin problemas. Si yo quería, atendía mi negocio, y si no quería, no daba citas. No nos faltaba ropa, ni comida, ni antojos, no pagábamos renta. ¿Por qué irnos de ilegales a Estados Unidos? El doctor nos había dicho que yo era estéril y que no podía tener más hijos. Eso fue un golpe muy duro. Y esta fue la primera vez que le dije que se fuera, que si no podía con eso, que se marchara. Pero él decidió quedarse conmigo y nos dedicamos a consentir a nuestra gatita. Pasábamos los días acostados en la cama, viendo series y películas, comiendo chucherías sin que el mundo nos importara. Traté de que el trabajo no me consumiera, pero para él nada era suficiente. Intenté tener éxito profesional y en el amor, pero en esta vida no se puede tener todo y me sentía dividida. Oye, en esta vida sí se puede tener todo, mírenme a mí, yo lo tengo todo. Podíamos gastar sin muchos problemas y me olvidé que él era un hombre que creció en un pueblito, con una mamá que era sumisa a su esposo, aunque sabía que él la engañaba, donde las mujeres solo estiraban la mano y se conformaban con lo que su esposo les daba, y si tenían suerte, pues les daban a manos llenas. Pero yo tenía otras ideas, me gustaba trabajar, ganar y gastar mi propio dinero, usaba minifaldas y a las vecinas les sorprendía que él no me regañara. Salía con mis amigos, trabajaba hasta tarde, tomaba con él, y sí, a veces yo mandaba y decidía. Yo pagaba casi todas las cuentas, y aunque intenté que entendiera que él me ayudaba mucho en casa, él se sentía poco hombre lavando la ropa o acomodando los trastes. Entonces contraté a quien nos ayudara. Pensé que así ya no tendría que avergonzarse, pero el problema es que como la pagaba yo, tampoco le servía. Caramba, pero mira, o sea, tal vez esté sacando yo conclusiones apresuradas y tal vez ustedes me dan demasiadas razones para que yo tenga prejuicios, demasiadas en exceso. ¿El tipo era idiota? Es mi pregunta. A veces pienso que lastimé su orgullo o no era lo que él quería. Ya no éramos amigos como en los primeros 2 años. Peleábamos, él llegaba muy tomado, ya no me pedía dinero si necesitaba algo. Se metía a jugar sus videojuegos y no me decía nada. Me ignoraba y dejó de tocarme. Si lo hacía, era borracho, empezó a salir solo, a esconder su celular, entre otras cosas. Es que si les contara más datos, esto sería muy largo. Por ejemplo, una mañana desperté con náuseas y ansiedad, pues había soñado que al llegar la casa estaba vacía y él se había desaparecido. Su mamá me corría y él no respondía a las llamadas. Cuando le comenté esto, él me abrazó, me juró que jamás me abandonaría, me lo dijo y me lo prometió mirándome a los ojos. Pero un día buscando unos papeles,
Encontré un folder con la cita para el pasaporte y los papeles de Estados Unidos. Me molestó mucho que lo hiciera a mis espaldas y ahí comenzó la Tercera Guerra Mundial. Ruth, yo rompí vidrios, grité todas las malas palabras que me sé, no me callé nada de lo que llevaba guardado. Me dirigí a nuestra habitación y empecé a sacar mi ropa y meterla en maletas como pude. Era medianoche, ya no había ningún autobús, ni Didi o el Uber, no llegaban al pueblo a esa hora, pero no me importaba si me iba caminando. Ya no quería estar un segundo más ahí. Él me rogó, me suplicó que no me fuera. Me dolió verlo llorar. Estaba temblando, entonces decidí que me quedaría. Esa noche no me soltó en ningún momento. Me tuvo entre sus brazos mientras temblaba. Yo no sabía qué pensar. Aquello que comenzó tan bonito estaba convirtiéndose en una relación en la que no quería estar. No quería volver a los chantajes, al miedo, a las traiciones. Así que no sabía qué hacer. Yo lo amaba más que a todo y que a todos. Por la mañana me levanté, me cambié, me fui a atender mis asuntos y él se quedó a limpiar todos los vidrios rotos y el desastre, a guardar mi ropa y a poner todo en su lugar. Pero cuando regresé, él ya no estaba. Estaba supuestamente de visita con su mamá. Volvió extraño, tajante y seco. Esa noche, esa semana fue densa entre nosotros. Un 3 de abril que yo regresé de trabajar, él estuvo especialmente cariñoso. Estuvo muy tierno, consentidor. Se notaba triste y pensé que toda esa semana había sido difícil para los dos. Terminamos una serie que habíamos ignorado y la pudimos ver. Me dio un beso, me pidió que lo abrazara toda la noche. Al día siguiente, como de costumbre, salí temprano al trabajo. Todo era normal. Nos mensajeamos como de costumbre hasta que yo me disponía a volver a la ciudad. No, de la ciudad al pueblo. Me entró un mensaje largo, muy largo, y era él despidiéndose de mí. Yo no lo podía creer. En mi cabeza pasó de todo. Pensé que se estaba desquitando por mi reacción infantil en nuestra última pelea. Pensé que era una broma, que estaba enojado. Esa hora de regreso a casa fue la más larga de mi vida. No me respondía a los mensajes ni las llamadas. Intenté calmarme, pensar que todo era una broma y que al llegar él estaría ahí jugando videojuegos esperándome. Entré corriendo a la casa con el corazón a 1000 por hora, atravesé el patio a oscuras a pesar de que me daba miedo porque él siempre estaba ahí para subir conmigo a la casa, pero esta vez no estaba esperándome en la puerta como de costumbre. Y cuando abrí, adivine, había vaciado la casa. ¡Qué rata! Se llevó hasta el gato. Me dejó una carta diciendo lo mucho que me quería, pero que no podía estar más a mi lado. Se atrevió a decirme que se había ido a otro estado lejos, pero pues como ustedes saben, pueblo chico, infierno grande. Esa misma noche yo ya me había enterado que estaba en la casa de su hermano a 2 pueblitos de distancia, pero esta vez no quise ir a buscarlo. Él no me daría la cara y su familia estaba de su lado, y yo estaba sola en ese lugar. Tomé todo el alcohol que pude y al día siguiente salí sin rumbo a la playa a olvidarme de todo un poco. Quisiera decirles que ahí terminó todo, que me fui con algo de dignidad y con mucho glamour, pero no. Ay, bella. Unas semanas después me desbloqueó de WhatsApp y yo le rogué, le Ay, supliqué que no me dejara. No importaba que me hubiera robado, pues ya yo había pagado por todo lo que él no se había llevado. puede ser. No me importaba que fuera un cobarde, que no diera la cara. Yo quería era que volviera conmigo. Dormí en la calle, en la casa de unos conocidos, en la casa de mi amigo, donde tuviera un pedazo para dormir, pues no quería irme lejos de él. Además, todo el dinero que tenía me lo gastaba en alcohol. Mis amigos estaban muy molestos conmigo y yo no entraba en razón, hasta que un día me puse muy mal. Me llevaron de emergencia al médico y a que no adivinen. Estaba embarazada, obviamente yo no lo sabía. Tontamente pensé que eso haría volver a mi exnovio, pues él siempre había querido un hijo. Cuando se lo conté, me respondió muy cortante, sin emoción. Me dijo, bueno, ¿qué quiere que yo haga? Esas palabras me motivaron a irme de ese lugar en el que yo ya no tenía nada que hacer. Ay, qué bueno. Yo pensé que... Uy, qué bueno. No entendí mucho de lo que pasaba por mi cabeza en ese tiempo. Mis amigos estaban enojados, me ofrecieron ayuda, pero no era la que yo quería. Me daba pena que me vieran así. Mi familia no me hablaba mucho y había gastado mis ahorros en alcohol y en mi ex. Tuve que volver a la casa de mi mamá con todo destrozado y sin saber qué hacer con mi embarazo.
Me la pasaba tomando. Conseguí trabajo rápido, pues nunca me ha costado mucho que me contraten. Salía de trabajar y me dedicaba a tomar. Vi a Roberto un par de veces más. Me llevó algo de mi ropa y algunas pertenencias. Él me veía con la pancita y solo agachaba la mirada. Jamás fue a una consulta médica conmigo. Cuando hablábamos por mensaje era cortante y cruel. No me quería con él, pero yo sentía que no me dejaba ir. Yo no entendía por qué se había dado todo por él, me había dejado dormir en la calle, sabiendo que iba a tener a su hijo, me dejó volver a la casa de mi madre donde sabía que odio estar. A los 6 meses de embarazo me enteré que el bebé estaba enfermo. Lo llamé llena de coraje y le grité por teléfono, pero él solo me colgó. Nuestro bebé no aguantó y se fue de este mundo. Nació un 30 de septiembre y vivió apenas unos minutos. Roberto jamás estuvo aquí con nosotros. Sé que es mi culpa, que el haber tomado tanto arruinó todo. Me desconocí a mí misma como persona. Ya había pasado por depresión anteriormente, pero jamás me había dejado caer tan bajo. Fuerte, Bella. Fuerte eso, porque aparte, pues sí fue tu culpa que el bebé no resistiera, ¿no? Al enterarte que estabas embarazada y seguir bebiendo. En ese proceso, Ruth, yo conocí a José en agosto. Yo estaba sin ganas de nada, pero él se las arregló para hacerme reír. En ese momento él fue mi alivio, mi escape, la oportunidad de volver a salirme de la casa de mi mamá. Volví a escaparme de ahí y pude vivir el duelo de mi bebé y todo lo que había pasado en más calma. Dejé el alcohol, pues José es enemigo de esas bebidas. A José le dije que estaba sola con el embarazo porque mi esposo se había accidentado y qué horror que supiera que perdí todo por un cobarde. Todo, incluida mi dignidad. Le dije que con su familia nunca me llevé bien, así que por eso no contaba con ellos. Le di un resumen de cómo es mi mamá y él no me preguntó más. Siempre ha respetado mi pasado y no ha volteado nunca para preguntar nada. Se ha dedicado solo siempre a ver nuestro futuro. En un mes él me ayudó a sonreír, algo que jamás olvidaré. Nunca me permitió llorar más de lo necesario. Su cariño y su empatía me hicieron sentir segura y fuerte otra vez. En noviembre, para esa fecha, yo había decidido que debía irme de su lado, pues no era justo para él sanar heridas que él no provocó. No quería que se enamorara más de mí. Sentía que no me lo merecía. Ya había ahorrado un poco y estaba buscando cómo decírselo. Jamás podría hacerle el daño a él que me hicieron a mí. Sin embargo, no tuve la oportunidad, pues ese día me dio un mareo tan fuerte que mis compañeras de trabajo me llevaron al médico y el doctor me mandó una prueba de embarazo. Me la hice sin ganas porque con todo lo vivido tan recientemente sabía que era imposible y doloroso estar otra vez embarazada. Pero no pueden imaginarse la cara que puse cuando la prueba salió. Oh, sí. Pero ahora de José. Ah, bueno, pero José sí es bueno. Hice la cita con mi ginecólogo y en el ultrasonido me dijo que había sido un falso positivo y que lo Bueno, que tenía era un quiste grande en la matriz, que ni teníamos que tan hacer bueno. estudios para saber si era maligno y en caso de ser así empezar pronto el tratamiento. Aquellas palabras me quebraron con lo poquitico que ya había sanado. Al llegar a la casa me derrumbé en los brazos de José. Yo que siempre había sido tan fuerte y había sobrevivido siendo firme y sola, estaba ahí derrotada. Pero él, con palabras muy dulces y tiernas, me calmó. Sacamos cita con otra doctora para conseguir una segunda opinión. Yo estaba sin mucha fe, resignada y decidida a que si era un tumor maligno no lucharía por sanar. Aún pensaba en todo lo vivido con Roberto con dolor y odio. Pasé sola la consulta porque así lo quise. Y José respetó mi opinión. Estaba ahí tumbada en la camilla mientras la doctora me revisaba. Estaba sumida en mis pensamientos. Hasta que la doctora me dice, te felicito, tienes pocas semanas de gestación y todo va muy bien. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Al fin tengo 3 cosas que siempre quise. Continuación. La doctora tuvo que repetirme la noticia. Yo salí de ahí sin creerlo. Cuando le dije a mi ahora esposo que estaba embarazada, él estaba en shock. Pero yo pensé que se iría. Y estaba bien, no pasaba nada.
esta vez yo lucharía sola por mi bebé. Pero resulta que no fue así. Él decidió quedarse para consentirme, cuidarme, cuidarnos. Yo trabajé hasta donde pude, pero por salud tuve que guardar reposo. Cuando tenía una enorme panza me pidió matrimonio oficialmente y la realidad es que no pude negarme. Gracias a Dios nuestro bebé nació sano. José estuvo a mi lado todo el tiempo, cortó el cordón umbilical del nacimiento y fue el primero en cargar a nuestro bebé. Bueno, Ahora, hora de sanar, por fin. ahora soy una ama de casa, pero soy feliz. Trabajo por citas cuando quiero hacerlas, o sea, las citas. Y cuando es así, él cuida al pequeño. Cuando estamos juntos, paseamos, jugamos. Debo decir que es un padre increíble, que no tiene pena de ponerse la cangurera y salir con su bebé, cambiar pañales, se desvela conmigo cuando es necesario. Es un buen hombre que me da mi lugar como su mamá, no, con su mamá, con sus amigos. Me respeta y me recuerda cada día que me ama más que a nada. Me sigue en mis locuras y me calma en mis momentos de ira. Debo admitir que aunque no estoy totalmente enamorada como algún día lo sentí con aquel personaje, yo lo adoro con el alma. Lo quiero, me gusta y estoy inmensamente agradecida por haberme dado tres cosas que jamás pensé tener. Mi bebé, la seguridad de que nadie volverá a abandonarme como si yo no importara y la tranquilidad de que no necesito pagar para que me ame. Sé que si él se va, no me dolerá tanto como con Roberto, pero no quiero perderlo. Hace unos días me escribió Roberto otra vez, borracho. Supe que la está pasando mal, que no se fue a Estados Unidos y que sigue de borracho, aunque ya no me duele. Solo hay un extraño sentir en mí que no logro apagar del todo. No, Bella, no le vayas a responder. ¡Ay, vamos! Quedémonos hasta ahí. Tu José y tu hijo. Un abrazo. ¡Ay, no puede ser! Vamos, vamos por Roberto, vamos por Roberto. No.